columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a Filemón, a ver si la pueden encontrar, los más ortodoxos. La carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta cortita, por no decir la más pequeña de todas, y a ver si pueden ver el índice, si es que no se lo saben, claro. La carta del apóstol Pablo a Filemón, y cuando estén ahí me dicen amén, y se ponen de pie por favor para leerlas todos juntos. Filemón está antes de Hebreos y después de Tito. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Para aquellos que no lo tengan, tienen también ahí en la pantalla. Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor. Y dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Ya hemos orado por la palabra del Señor, hermanos, y deseo realmente que este mensaje, el cual me ha confortado a mí también, conforte a su iglesia. Es un mensaje que había preparado ya anteriormente, y creo que hasta el día de hoy, si no recuerdo mal, la carta de Filemón no se ha tocado en esa iglesia. Me pueden corregir si no es así. Y es un gozo traerla también a mi iglesia, para que podamos meditar sobre las verdades que hay escritas en esta pequeña carta, las cuales son muy grandes. Antes de comenzar con la predicación, me encantaría obviamente situaros, daros unos pequeños detalles en cuanto al contexto histórico y los detalles precedentes que hacen referente a la carta. Como bien hemos dicho antes, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo durante una de sus muchas prisiones. Creemos que la escribió entre el 60 después de Cristo y es su carta más corta, como lo hemos dicho antes. El destino de esta carta es Filemón, su familia y la iglesia que se reunía en su casa.
Este Filemón era un hermano cristiano, miembro prominente de la iglesia de Colosas, y probablemente conoció a Pablo en algún momento, en un viaje misionero de Pablo en la ciudad de Éfeso, y allí se convirtió en un fiel seguidor de Cristo, este Filemón. Como bien sabemos, este hombre en la antigua Roma era un patriarca, tenía grandes recursos económicos, y como patriarca del mundo romano, este hombre en su contexto tenía esclavos. Era un hombre romano que se convierte a Cristo y bajo su condición también tenía esclavos. Y uno de estos esclavos se llamaba Onésimo. Protagonista también de esta carta. Y en algún momento ese amo y ese esclavo tuvieron un grave conflicto. No tenemos detalles de lo que pasó, la Biblia no lo registra, pero creemos que mediante la lectura de la carta, como hemos hecho ahora mismo, este Onésimo huye de este hombre, de su amo Filemón, habiéndole robado algo económico y ofendiéndole en gran manera. Fíjate, un esclavo ofendiendo a su amo. Este esclavo ofende a su amo. Eso hace que este hombre se convierta en un esclavo fugitivo. La situación de este hombre en aquel entonces era muy peligrosa. ¿Por qué? La ley romana demandaba que si un esclavo ofendía a su amo, el amo tenía la total potestad de poder marcarle como si fuese un ganado, podría matarle a latigazos o incluso podría crucificarle. Fíjate la situación en la cual se encuentra este hombre. Muy grave, ¿verdad? Es lo que nos encontramos aquí. El dueño podía hacer todo esto con este esclavo y nadie le recriminaría nada, pues obviamente era su dueño. Este esclavo, consciente de las consecuencias que acarrean sus actos, decide con el fin de no ser reconocido, perderse, se va a Roma, él huye hacia lo lejos, intenta meterse entre el medio de todo el mundo para poder no ser identificado y así no ser encontrado nunca jamás. Esos son los planes de Onésimo, pues sabe cuáles son las consecuencias de sus actos. Además de esto, por circunstancias providenciales, como hemos leído, las Escrituras no lo dicen, pero él conoce a Pablo. Pablo le predica el Evangelio, el Espíritu Santo regenera su corazón y este hombre pasa, aun siendo esclavo, a un fiel hermano en Cristo Jesús. A través de la predicación del apóstol Pablo, Dios toca su corazón y comienza a regenerar su corazón y comienza a ser un cristiano más, tal y como lo es Pablo con él. Onésimo comienza a servir a Pablo en la cárcel, es un hombre amado por Pablo, comienza a discipularle Pablo y obviamente Pablo desea que se quede con él en Roma, mas sin embargo no es así. Ahora bien, sabemos que Pablo no sabía el trasfondo de Onésimo, no sabía de dónde venía, por lo cual en algún momento se sentaron a hablar de su testimonio, creo yo, y ahí Pablo se entera de que este hombre que tiene a su servicio es un esclavo de su amado hermano Filemón. Y aquí viene la disyuntiva. Pablo se entera de esto y sabe que Onésimo ha defraudado a su amo. Pablo sabe las consecuencias de los actos de este esclavo y obviamente Pablo no puede dejar las cosas así. Hay un conflicto entre hermanos y Pablo desea intervenir por él. Y por eso escribe esta carta de su puño y letra para ser enviado otra vez hacia Filemón y que actúe como Dios desea que actúe. En el viaje de vuelta podía ser incluso peligroso para un esclavo porque habían hombres que se dedicaban a la caza de esclavos y el hecho de enviarlo solo a Onésimo era un gran peligro. Por lo tanto, Pablo envía la carta no solo a Onésimo solo, sino que también envía a otro hermano llamado Tíquico. Y podemos leerlo en Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 9, dice así: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Onésimo va junto a Tíquico con la carta de Filemón y también con la carta a los Colosenses hacia Filemón. El fin de esta carta, hermanos, el fin de las entrañas de la carta es que la carta de Pablo es una carta muy personal. Es amorosamente persuasiva y lo que él desea con todo su corazón es que Filemón
perdone a su esclavo, obviamente, Onésimo, y le dé la bienvenida de regreso hacia su casa, no solo como un esclavo, sino como algo más allá que un esclavo, un hermano en Cristo Jesús. Las entrañas de la carta es enseñar y evidenciar el perdón y la igualdad espiritual que hay entre cristianos sin importar su condición social, sin importar cualquier tipo de paradigma terrenal, sino que todos en Cristo Jesús, que son hermanos, gozan de la misma igualdad espiritual. ¿Se ha entendido? Tenemos un esclavo que ofende a su amo y ha de volver hacia ese amo y la cosa no pinta muy bien. Por eso Pablo intercede por él. Claramente, hermanos, hablamos de perdón aquí. Y cuando pensamos en el perdón, solemos tender a pensar en el perdón vertical. El perdón que Dios manifiesta a todo creyente. Y eso está muy bien. Claro que sí, eso es glorioso, el perdón que recibimos en Cristo Jesús. Pero aquí no se trata del perdón vertical, sino del perdón horizontal. ¿Cómo se manifiesta entre cristianos el perdón recibido por Dios? Y es lo que veremos aquí. Porque el cristiano que ha sido perdonado, perdona a su hermano. Perdona a su hermano. De hecho, una señal que evidencia que el cristiano ha recibido el perdón de Dios es que ese hermano manifiesta el perdón hacia su otro hermano. Y hay una pequeña parábola en los evangelios en la cual hay un rey que tiene un siervo. Este siervo le debe. El rey le dice, págame lo que me debes. El siervo le ruega, le dice, por favor, dame un poco de tiempo más que te lo voy a pagar. El rey manifiesta misericordia. Este hombre al salir se encuentra con un consiervo que también le debe a él y le dice exactamente las mismas palabras. Perdóname, dame tiempo. Él no actúa con misericordia y le mete en la cárcel. El rey se entera y dice, ¿por qué no has actuado como yo actué contigo? Vete a la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. Y eso es realmente lo que Jesús nos viene a decir hoy. ¿Cómo perdonamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús? Y comienza así la carta, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, al hermano y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. El apóstol deja marcado su autoría de esta carta al estilo de salutación como siempre ha hecho en otras cartas, Tito y Timoteo, por ejemplo. Y podemos identificar también su estilo personal. El apóstol, hermanos, ha seleccionado cuidadosamente cada una de sus palabras bajo la guianza del Espíritu Santo y que comienza describiéndose a sí mismo como, no como apóstol, sino también como un prisionero de Cristo Jesús. No es un prisionero de Roma, no es un prisionero de ningún hombre, es prisionero de Cristo Jesús. Amén. Y es un título que él menciona varias veces en sus cartas apostólicas, que es prisionero en Cristo Jesús. El título lo menciona muchas veces y de alguna manera está intentando dar a entender a sus lectores que la obra de Cristo ha desembocado en su obra personal, en su vida, en muchas presiones y sacrificios. Aún así, él sabe que su encarcelamiento no es algo al azar. Su encarcelamiento viene por causa de la voluntad de su rey. Y su rey es Jesucristo. Él pone su vida aún en la prisión bajo el gobierno de Cristo Jesús. Efesios 3:1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Él remarca muchas veces su estado de prisión. Y teniendo en mente el objetivo de Pablo para escribir esta carta, que es el perdón de Filemón hacia Onésimo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es algo magistral. Está intentando allanar el terreno para conseguir el fin deseado, Y de alguna manera está describiendo su encarcelamiento y le está diciendo a Filemón esto: oye, Filemón, en comparación con lo que estoy pasando yo aquí en la cárcel, ¿no crees que lo que te voy a pedir en un futuro es mucho más fácil de lo que yo estoy soportando aquí? Pablo es un estratega eficaz. Y hermanos, si cada palabra de esta carta analicémoslas con gran corazón, porque no está hecho al azar, está guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Y veremos cómo Pablo intenta influenciar de manera voluntaria para que Filemón perdone a este hermano Onésimo. Amén. Así que le está diciendo: yo soy prisionero, pero lo que te voy a pedir es algo mucho más fácil de lo que yo estoy pasando en la cárcel, Filemón. Así que atento a lo que te voy a pedir. No será directo, pero lee entre líneas, hermano. Lee entre líneas. Amén. Amén. También menciona a Timoteo como fiel colaborador en la obra, y es obvio que Filemón
es amado en Cristo por el apóstol Pablo, por Timoteo y por todos los creyentes que están allí en la iglesia. Todos habían oído hablar de este hombre, Filemón. Le describe como su colaborador de la obra, dando a entender que aún el apóstol Pablo no pudo hacer la obra de Dios solo. Una vez más se plasma aquí la idea de que no existen llaneros solitarios en el reino de Dios. Todos somos llamados a hacer la obra conjuntamente. Hemos recibido un mensaje hace 3 semanas atrás a labrar y edificar conjuntamente en el libro de Nehemías. Y Pablo sabe que necesita de colaboradores para hacer la obra de su Dios. Tú y yo somos colaboradores en el Evangelio y en la obra de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Métete eso en tu corazón. No eres un inservible, eres muy útil para la obra de tu Señor. Y jamás pienses que puedes hacer tú solo la obra. Demanda de la continuidad y de la comunión de la iglesia. Pablo sabe muy bien eso, muy bien eso. Versículo 2 dice así: a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Fíjate, Apia y Arquipo. La tradición antigua nos dice que probablemente estas personas eran miembros de la familia de Filemón, ya que son mencionados aparte de la iglesia. Dice Apia, Arquipo y luego dice la iglesia. Probablemente Apia podría haber sido la esposa de Filemón y Arquipo su hijo, quien entendemos que a partir de Colosenses capítulo 4, 17, este hijo poseía responsabilidades de liderazgo dentro de la congregación. Colosenses 4, 17 dice así: y decida a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Cuida este ministerio. Y es algo curioso, hermanos. Es como si se hiciera evidencia de un matrimonio bíblico aquí, en base al orden en el cual Pablo nombra a cada uno de los integrantes de esta carta. Él comienza con Filemón, cabeza de familia; Apia, la ayuda idónea; y finalmente el hijo, Arquipo. ¿Qué puedo entender yo aquí, hermanos? Varones de esta iglesia y de todo el mundo cristiano, las decisiones que toméis en vuestros hogares van a ser plasmadas en consecuencias en vuestras familias. Oh, claro que sí. Él nombra a Filemón porque sabe que la decisión que tome en cuanto a Onésimo va a afectar de manera directa a su familia. Hay hombres a día de hoy que desean buscar una buena iglesia. Hay jóvenes incluso que desean buscar una buena mujer. Cualquier decisión que toméis va a ser plasmada y va a venir en consecuencia de bendición si es buena o en maldición si es mala para con vuestras familias. No estáis solos, hermanos. Cualquier decisión tiene su efecto. Cualquier decisión. Así que sed sabios a la hora de elegir. Amén. ¿Y qué más dice el versículo 2? A la iglesia que está en su casa. Dado que en el primer y segundo siglo los edificios para las iglesias en los templos como los conseguimos a día de hoy no son nada iguales a lo que había hoy, obviamente, las familias celebraban sus servicios en sus propias casas y estos servicios serían asistidos por el padre, por la madre, por los hijos y por sus siervos. La carta de Pablo hacia Filemón es muy personal, ya lo he dicho, pero el objetivo de la misma también era que la carta fuese leída de manera pública. Por eso dice a la iglesia que está en tu casa, y todos los miembros se iban a enterar de lo que Filemón iba a decidir para con este hermano. La decisión de Filemón no iba a ser privada, iba a ser pública, y en ese momento toda la iglesia iba a ver de manera práctica cómo se muestra el evangelio en base a la decisión de este hombre, cómo lucen las relaciones cambiadas por la gloria y el perdón de Cristo entre hermanos, tanto en la vida de Filemón como en la vida de Onésimo. Esto se ha de demostrar, hermanos. Toda acción que hacemos se ha de demostrar porque tú y yo somos cartas leídas de Cristo Jesús en este mundo. Nadie lee a Cristo Jesús si no es a través de nuestras vidas. El mundo ha de ver que hay Dios en nosotros. Así lo dice la palabra del Señor, 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén.
del corazón. Y finalmente en el versículo 3 dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Finalmente Pablo aquí pronuncia sobre Filemón y Apia y Arquipo la bendición y de la gracia y la paz de Dios, que son dos favores que vienen a través de Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Así que vamos a ver qué pasa, cómo va desarrollando. Pablo ha decidido escoger sus cartas muy intencionalmente y continúa así. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Pablo continúa con el sello de autoría de esta carta. Y aquí una vez más, como en otras ocasiones, después del saludo inicial, él agradece a Dios mediante múltiples oraciones por la vida de este hermano Filemón. Él invierte de su preciado tiempo en doblar sus rodillas y en rogar para agradecer por la vida de este hermano. Y una de las mayores muestras de amor que puedo ver yo aquí, en que tú y yo como cristianos podemos manifestar en esta tierra, es invertir nuestro tiempo en orar por nuestros hermanos. Es una gran manifestación de amor. La oración implica esfuerzo. La oración implica sacrificio. La oración implica despegarte de ti mismo. La oración implica mirar por el otro más que por ti mismo. Y eso, hermanos, eso es amor. Eso es amor. Muchas veces creemos que es más fácil decir: hermano, te amo en el amor de Cristo. Y realmente lo es. Y creemos que es más fácil darle una ofrenda al hermano, darle comida, que por lo bien son actividades que han de ser promovidas en la iglesia. Gloria a Dios por ello. Pero hermanos, en la oración nadie te ve. En la oración nadie te da la palmadita en la espalda. En la oración nadie sabe que estás orando por él. Solo aquel que te oye en lo secreto. Una de las mayores manifestaciones de amor es que tú ores por tu hermano. Amén. Son cosas muy buenas. Y Pablo ora por la vida de este hermano. Pablo ora por la vida de Filemón. ¿Y cuánto tiempo, te pregunto yo a ti, hermano, inviertes en orar por el que está a tu lado? ¿Lo has hecho la última semana quizás? ¿Te has preparado a preguntarle qué es lo que necesita? Si puedes orar por él por algún fin en concreto. ¿Lo has hecho? Y si lo has hecho, ¿te has puesto realmente de rodillas? ¿O lo has hecho solo para cumplir? Para que digan: qué santo es el hermano, ora por mí. ¿Lo has hecho de verdad? Eso solo lo sabes tú y Dios. Yo no lo sé. Hermano, pido a la iglesia entera que ore por sus amados hermanos, porque es una gran muestra de amor. Amén. Es una gran muestra de amor. Ama a tu hermano, no solo de palabra, sino de hecho. Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y cuál es el motivo por el cual Pablo da gracias a Dios en sus oraciones? ¿Cuál es el motivo de esa oración? Versículo 5. Porque oigo de tu amor, dice Pablo, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Dice: oye del amor y la fe que tiene este hermano en Cristo Jesús hacia los santos. Pablo le está diciendo que ha oído esto de él, que el amor y la fe que él manifiesta por Cristo Jesús es tan sincero que es capaz de proclamarlo a los cuatro vientos por medio de las acciones que él realiza para con sus amados hermanos, los santos en Cristo Jesús. La fuente primordial de donde surge el amor hacia el prójimo no son los sentimientos de Filemón. No es eso, hermanos. La fuente principal de amor, lo dice el versículo 5, en Cristo Jesús. El amor principal fluye de un corazón agradecido por Cristo Jesús. Por ende, si no estamos en Cristo Jesús, cualquier manifestación de amor que hagamos en esta tierra no es perfecta, no produce fruto y no es del todo bíblica, hermanos. La fuente del amor que Filemón tenía en su corazón es Cristo Jesús, y a eso somos demandados tú y yo, a manifestar amor, no por nuestros sentimientos, sino porque Cristo Jesús nos amó primero. Cristo Jesús nos amó primero. Amén. El amor de Filemón no es estéril, no es infructuoso, sino que es práctico y activo en gran manera. Se nos demanda entonces a los hijos de Dios a ser proclamadores de la verdad de Cristo Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino también con cada paso que demos en esta tierra. O sea, con nuestras vidas, con nuestras vidas. Santiago 2:14 dice así, mira lo que dice:
¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo siquiera? Si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Está muerta, está muerta. El amor y las acciones de Filemón eran fructíferas y no eran estériles. ¿Y cuál es el contenido de esa oración? ¿Cuál es el contenido de la oración que Pablo hace hacia este hermano? Versículo 6. Y ruego que la comunión de fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Jesús. Y aquí la palabra importante es esta. Comunión, en el griego, koinonia, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad que hay en Cristo Jesús significa reconocer que todos los seguidores de Cristo Jesús son compañeros iguales que comparten juntos el amor y la gracia de Dios. Y esto no es solo una idea que se manifiesta aquí, sino que es algo que se hace continuamente. El hermano que está a tu lado es igual que ti delante de Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos koinonía, compartimos absolutamente todos nosotros el mismo regalo de la gracia y el perdón de Cristo Jesús. Esa es la palabra que hay aquí, comunión. Pablo lo que le está diciendo profundamente a Filemón es, ruego que tus acciones, Filemón, con lo que te voy a pedir sea eficaz y poderoso para enviar un mensaje contundente sobre el perdón en la iglesia que se congrega en tu propia casa. Filemón, ruego, hermano mío, amado, que demuestres con un paso más allá tu generosidad y tu bondad, y que todos los santos ya conocen eso de ti. Yo ruego, Filemón, amado hermano mío, que tú experimentes en carne propia el conocimiento de todo lo bueno que hay en Cristo Jesús. Y si lo haces, amado hermano Filemón, vas a romper las directrices de esta sociedad en cuanto a las relaciones de los amos y los hermanos. La gente, si haces esto, Filemón, va a ver que hay Dios en esta tierra. La gente lo va a ver. Lo que te voy a pedir luego, y si lo haces, va a romper el marco de esta sociedad en cuanto a las relaciones de los amos y los esclavos. Y espero que lo hagas por el amor de Cristo Jesús. Es lo que le está pidiendo aquí. Es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón. Y él sabe que más adelante él actuará así. No lo veremos en esta carta, pero bajo todas las directrices que leeremos, creemos que así lo hizo este hermano. Amén. Versículo 7, continuamos. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, amado hermano. Una vez más, Pablo dice que está gozoso por la actitud de Filemón y concretamente por algo especial. Dice que este hermano Filemón es un consolador de corazones. Él ha dado consuelo a muchos hermanos. ¿Y sabes qué pasa? Que al lado de Pablo hay un hombre que necesita consuelo. Hay un hombre que desea ser restaurado. Pablo le está diciendo, Filemón, tengo a un hombre que tiene el corazón hecho polvo, que tiene el corazón quebrantado. Tengo una persona que ahora sabe el mal que ha hecho, Filemón. Él ha obrado mal. Él sabe las consecuencias de sus actos y está arrepentido por lo que te hizo. No puedo acompañarle a él allí delante de ti para leer la carta personalmente. Y me encantaría estar allí, Filemón, pero no puedo acompañarle. Él sabe que ha hecho mal y que bajo la ley romana merece castigo. Él está profundamente roto y dolido su corazón. Podría haberse quedado conmigo, pero no, Filemón. Yo te lo envío a esta persona porque esta persona desea y merece que sus entrañas, el centro motivador de sus emociones, sean reconfortados. ¿Y sabes qué, Filemón? Yo he oído que tú eres un reconfortador de corazones. O sea, no hay nadie más que creo que vaya a hacer lo que debe hacer en esta situación. Tengo un hombre roto que es Onésimo y tú eres un reconfortador de corazones. 2 y 2 son 4. Si te lo envío a ti, yo creo que tú vas a hacer lo que Dios espera de ti, hermano. Y deseo que lo hagas. Y deseo que lo hagas.
Recordemos, cada una de las palabras de la carta son como una estrategia perfecta para allanar el terreno y que Filemón actúe de una manera voluntaria hacia el perdón de este hermano. Así que lo que Pablo desea es que Filemón actúe como un consolador aquí en la tierra. ¿Y por qué podemos los cristianos hacer esto? ¿Quién nos ha dado esa capacidad? ¿Es acaso nuestra? Obviamente no, obviamente no. Segunda de Corintios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. O sea, Filemón, si tu corazón ha sido consolado, te voy a enviar a alguien que también necesita consuelo. Y yo creo que si el perdón de Dios está en ti, harás lo mismo que lo que Dios ha hecho contigo, hermanos. Lo que está diciendo es: pon en práctica el evangelio, amado hermano Filemón. Esa es la petición del apóstol Pablo. Pon en práctica el evangelio. Y ojo, qué hermoso sería si cada uno de nosotros se nos reconociese en la iglesia y aún en el mundo por ser consoladores de corazones. Si un hermano está roto, hermano, ¿cómo tú consuelas? ¿Cómo tú te diriges a él? ¿Eres un fariseo que lo acusa por haber caído en pecado? ¿Le pones el dedo encima acusándole? ¿Cómo tú consuelas el corazón de ese hermano? ¿Le das ánimos? ¿Lloras con él? ¿Te alegras con él? ¿Cómo confortas tú el corazón de aquel que está roto cuando ha confesado su pecado? Espero que sea tal y como lo hace Filemón aquí en la palabra. Y ojo, Pablo no ha mencionado en ningún momento el nombre de Onésimo, si os habéis dado cuenta. No ha dicho absolutamente nada, pero el corazón de Filemón está siendo preparado por Pablo para conseguir el fin deseado, como hemos dicho antes. Filemón se lo tiene que estar ya oliendo. Tiene que haber estado leyendo entre líneas: a ver, soy un consolador de corazones, Pablo es prisionero, me envía uno roto de corazón, ¿qué quiere que haga Pablo? No me estoy enterando mucho. No, sí que lo sabes, sí que lo sabes. Sí que lo sabes. Se lo tiene que estar pensando en su corazón, Filemón, sobre la petición del apóstol Pablo. Y aquí sí, en estos versículos, Pablo comienza a pedir de una manera más directa lo que quiere. Versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, lo vuelve a remarcar. Pablo sabe bien la autoridad que tiene delante de Dios y reconoce que puede ordenar directamente a que Filemón perdone a este hombre. Podría haberle dicho: ¿sabes qué, Filemón? Acéptalo y perdónalo. Vemos en otra ocasión que Pablo da un mandato cuando un hombre se acuesta con la mujer de su padre y directamente lo juzga como si estuviese allí en la congregación. En el ejemplo de 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 3, Pablo con toda autoridad dice así: pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que ha cometido tal acción. Lo que está diciendo Pablo es: si yo estuviera allí, lo que dice después de ese versículo, ¿qué es lo que decía? Entregarle a Satanás para que el cuerpo sea consumido, pero que su alma se salve. Pablo tiene la autoridad de ordenarle directamente a Filemón que lo perdone, pero Pablo no ejerce autoridad de esta manera, no lo hace así. Pablo se niega a hacerlo de esta manera. Él, lleno de sabiduría de lo alto, para apelar y persuadir a Filemón para que éste decida de manera libre y extender misericordia, él hace esto. Él apela a algo muy, muy, muy grande. Pablo apela a su misericordia en el corazón de Filemón. ¿Y a qué apela Pablo para que Filemón actúe así? Pablo apela al poder motivador más grande que hay en el universo, que es el mismo poder que hizo bajar a la segunda persona de la Trinidad aquí en la tierra a pagar por nuestros pecados. Pablo apela al amor en Cristo Jesús. Pablo apela, Pablo realmente es un francotirador. Pablo apunta al corazón y sabe que cuando nos apuntan al corazón, hermanos, ninguno de nosotros casi tiene escapatoria. Pablo apunta al corazón de Filemón
Y lo hace en base al amor, porque así también lo hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pablo apela al amor, hermanos, y es el poder más grande que tiene el cristiano, porque hemos sido amados primeros por Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo ministro debe ejercer una autoridad en la iglesia de manera bíblica y no de manera autoritativa ni tirana. Se nos ha dado autoridad bíblica para servir. Se nos ha dado autoridad bíblica para proclamar el evangelio, para mandar. Es más, si nuestra autoridad no está conforme a las escrituras, amados hermanos, probablemente estemos ejerciendo un gobierno no bíblico y un gobierno tiránico. Si nuestro Señor Jesús fue capaz de aquí en la tierra lavar los pies incluso a aquel que le iba a traicionar porque lo hizo, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer aquí por los demás? Pablo no ejerce su autoría de apóstol. Él ruega por este hermano. Él ruega por este hermano. Amén. Él ruega por él. Y para este entonces, Filemón ya debe haberse dado cuenta hacia dónde van los tiros de esta carta. Versículos 10 y 11 dice así: y te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Pablo, en este caso, este hombre Onésimo es como si fuese su hijo. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, el cual fue convertido a través de mi predicación mientras me encontraba en Roma. Pablo, hermanos, está rogando. Pablo está rogando. No manda ni ordena. Este hermano ruega, el apóstol de Cristo. No se apoya en su ministerio, ni duda en hacerlo. Él ruega, hermanos. ¿Un apóstol rogando, hermanos? ¿Un apóstol rogando? ¿No es acaso eso humildad? ¿No es acaso eso humildad? ¿No es acaso eso humildad? Él está eligiendo cuidadosamente cada una de esas palabras para que en la mente de Filemón haya una imagen favorable hacia Onésimo. ¿No es acaso contradictorio que a día de hoy muchos de los supuestos apóstoles no ruegan a Dios? ¿No ruegan a nadie? ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo ruegue y ninguno de los supuestos apóstoles a día de hoy no ruega? ¿Cuál es el mensaje que realmente perdura? ¿El de la Biblia o el de los hombres? El de la Biblia. Si Pablo ruega, que es un apóstol, ¿cuánto más nosotros? Pablo sabe bajo qué condición está y ruega por este hombre. Ruega por este hombre. Amén. Él dobla sus rodillas, hermano, y ruega por Onésimo, el cual dice en el versículo 11 que en otro tiempo era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y aquí Pablo hace un juego de palabras. Por si no lo sabéis, el nombre Onésimo significa provechoso o útil. Así que Pablo está diciendo, este Onésimo, que su nombre es útil, en otro tiempo no estaba cumpliendo el significado de su nombre. O sea, era un inútil, era un no Onésimo, era un no útil. Pero ahora en Cristo Jesús está cumpliendo la identidad de su propio nombre. Ahora este hombre sí que es útil, ahora sí que es Onésimo, tanto a ti, para mí, y es mucho más útil de lo que podría haber hecho antes de haber conocido a Cristo. ¿Qué me hace entender esto a mí, hermanos? Que si no es por Cristo Jesús, ninguno de nosotros va a cumplir el propósito por el cual fue creado. A día de hoy hay hombres empresarios que tienen mucho dinero y la gente dice, ¿cuánto éxito tiene ese hombre? El dueño de Burger King, el dueño de McDonald's, Amancio Ortega, la gente los ve como hombres exitosos en este mundo. Pero ¿de qué sirve ganar este mundo si perdemos nuestra alma? ¿De qué sirve eso? Solo podemos cumplir el propósito de Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Fuera de ahí, no hay nadie que nos salve. No hay nadie que nos salve, hermanos. Puede ser un hombre que nunca tenga una casa, que nunca tenga un coche, pero si estás en Cristo Jesús, estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado. Yo demando, hermanos, a aquel que no ha encontrado su propósito,
que venga a Cristo Jesús y realmente experimente lo que es una nueva vida cambiada por Él. Amén. El propósito de Dios solo se cumple en Cristo Jesús. Y tú y yo estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el que comenzó la buena obra, la va a acabar. La va a acabar. Amén. Toda persona en Cristo Jesús es útil en la obra de su amo. Somos llamados a dar frutos aquí en la tierra. Así que Pablo dice que ruega por Onésimo. Y el siguiente versículo dice así, el 12, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. En la versión de Reina Valera dice, te lo vuelvo a enviar, por el cual te vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como si fuese yo mismo. Te lo envío en persona, Filemón. Él no va solo, Filemón. Me siento profundamente unido a este hermano en Cristo Jesús. Por favor, recíbelo como si fuera mi corazón, como si fuesen las entrañas, el núcleo de mis emociones. Él es mi corazón. En una ocasión, hermanos, unos hermanos me dejaron a sus hijos para que los cuidase durante 1 día y medio y estuvieron en mi casa, los cuidé, los amé. Ahora imagínate tú, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tratado mal a los hijos de mis hermanos? ¿Cómo hubiese sido el corazón de mis hermanos si se hubiesen enterado que yo los hubiera maltratado? ¿No sería un impacto directo a su corazón de esos hermanos? Amén. ¿Cómo crees que Pablo desea que sea tratado su corazón? Te digo más, hermanos. En términos humanos en esta tierra, después de Dios, no hay persona que me pueda hacer más daño después de Dios aquí en la tierra y que pueda hacer añicos mi corazón que mi esposa. Que mi esposa. Cuando yo me incliné y le pedí matrimonio y le dije que quería que fuese mi esposa, le di la capacidad de hacerme el hombre que Dios quiere que sea. Le di la capacidad de amarme en Cristo Jesús, pero también le di la capacidad de destrozarme el corazón, porque se lo di a ella. Y nadie más, ni siquiera ustedes, pueden hacerme más daño después de Dios aquí en la tierra, sino aquella con la cual soy unido en una sola carne. Cuidado a quién entregáis vuestro corazón. Mucho cuidado, hermanos. Después de Dios, el hombre que está en Cristo Jesús ha de buscar una buena iglesia y, si es posible, en la iglesia, buscar a una mujer de Dios. No la que tenga mejores curvas, ni la que mejor se maquille, sino una mujer de Dios. Y verás cómo esa mujer en Cristo Jesús va a hacer que tu corazón fructifique para su gloria. Ni siquiera para ella, para su gloria. Hermanos, cuiden a quién le dais vuestro corazón, porque esa mujer o ese hombre puede hacerlo fructificar como lo puede hacer polvos y añicos. A día de hoy hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de haber dado su corazón no a Dios, sino a un ser humano. Y están recibiendo las consecuencias de sus actos aún en estos días. Cuidado a quién entregáis vuestro corazón, hermano. Y Pablo desea esto, que su corazón sea reconfortado, que su corazón sea cuidado. ¿Cómo crees que Pablo desea que sea tratado Onésimo si él le ha dicho que es su corazón? Amén. Amén. Versículos 13 y 14 dice así: a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Pablo le está diciendo aquí que deseaba que Onésimo se quedara con él porque le estaba sirviendo, era un hombre útil. Él podría haberlo enviado de vuelta y decirle: oye, Tíquico, vete hacia donde Filemón y me quedo con Onésimo. Él podría haber dicho: oye, Filemón, me he enterado que este esclavo era tu esclavo, pero como ahora es hombre útil para mí, me lo quedo. Gracias, hermano. Pero no, él dice que lo quiere devolver de vuelta. Él está seguro que si fuese por Filemón, Filemón estaría sirviéndole ahí, pero no son las circunstancias y desea enviárselo para atrás. ¿Y por qué desea enviárselo para atrás? El propio versículo lo dice: porque no quise hacer nada sin tu consentimiento, dice el apóstol Pablo, para que tu favor no fuese como si fuese por necesidad, sino que fuese voluntario. Él no desea hacer nada para obligarle. Filemón, no quiero obligarte a nada. Filemón, yo soy apóstol, pero ruego, no quiero forzarte, hermano mío. Filemón, porque si te esfuerzo,
ese tipo de perdón no es el tipo de perdón con el que Dios nos ha perdonado, amado hermano. Ese perdón es un perdón mundano y yo quiero que tú manifiestes un perdón voluntario, tal como Dios nos perdonó voluntariamente a nosotros. Si os dais cuenta, le está pidiendo una cosa bíblica. Si lo haces, Filemón, el testimonio de Cristo va a brillar de tal manera, de manera pública en tu iglesia y en el mundo, que la gente podrá ver que realmente hay Dios en tu corazón. Y si lo haces, serás como un luminar en este mundo oscuro. Serás como un luminar si lo haces de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos soportamos los unos a los otros. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, como hemos dicho antes, que es el ¿qué? El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. El perdón de este mundo es aquel que te dice que si te hacen daño o si tú haces daño, has de ir y pedir perdón. Y eso en parte obviamente está muy bien, pero aquí se plasma que el perdón bíblico es aquel que se dice que si te han ofendido, vayas tú, el que ha recibido la transgresión, e intentes buscar el perdón con tu hermano. O sea, si te hacen daño, aunque seas tú el que recibe el daño, ve tú e intenta restablecer la relación con tu hermano. Es lo que hace la gente del reino celestial. Y yo pregunto aquí, hermanos, cuando ustedes discuten con algún hermano o con vuestras esposas o esposos, ¿quién es el que va primero? ¿Quién es el que va a buscar el restablecer la situación? Amén. ¿Vais de manera voluntaria? Si podéis mirar en la Escritura, el perdón voluntario siempre ha sido manifestado por Dios. Cuando Adán y Eva pecan, es Dios quien se acerca a ellos de manera voluntaria. Amén. Cuando el pueblo de Israel peca, es Dios quien envía profetas y reyes y sacerdotes para que vengan otra vez hacia Él. Amén. Cuando el hombre peca y se aparta del Señor, es Dios quien provee el plan de salvación. No vamos a pedir perdón por nosotros mismos. Ninguno de ustedes, o al menos creo yo, y espero que no, desean ir a restablecer la relación por propia voluntad. Es Dios quien hace eso. ¿Quién creéis que es el que empuja vuestro corazón a pedir perdón cuando pecáis? ¿Quién creéis que hace eso? ¿Creéis que es vuestro, hermanos? No. No es vuestro. El que empuja tu corazón para pedir perdón cuando pecas delante de Dios no son tus fuerzas. Es el Espíritu Santo que te está gritando: oye, busca la reconciliación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermano, porque no es tuyo. Y Dios desea que ese perdón voluntario esté en cada uno de ustedes como lo esté conmigo, y también que esté en la vida de este hermano Filemón. Porque el perdón de Dios es voluntario, no es forzado, es en gratitud, es en base a amor, es por Cristo Jesús que podemos perdonar. Sin Él nada podemos hacer. Y es lo que le pide Pablo a Filemón, que el perdón que desea que manifieste este hermano sea de manera voluntaria. Amén. Quiero que lo hagas de manera voluntaria. No te quiero persuadir. Quiero que lo hagas porque reconoces que has sido perdonado por Cristo Jesús. Pablo le dice esto, hermanos, le dice esto. Pero fíjate qué curioso el versículo 15, dice así: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. Quizás por esto se apartó de ti. Fijémonos en estas palabras que escoge el apóstol. Él no dice, quizás por esto Él te hizo daño y te robó. Él no dice que quizás por esto Él te menospreció. Él dice, quizás por esto Él fue apartado de ti. No difama a Onésimo. Es obvio que Pablo sabe que Onésimo ha cometido una falta, pero Pablo desea que los ojos de Filemón sean abiertos de la misma manera que aquel criado de Eliseo fueron abiertos sus ojos en aquella guerra que pudo ver el ejército celestial. Él desea que los ojos de Filemón se transporten de un plano terrenal a un plano celestial y pueda ver cómo luce la soberanía de su magnífico Dios. Onésimo había sido apartado de Filemón
¿Cuál es el fin por el cual este hombre fue apartado? ¿En qué acarrió que Onésimo se aparte de Filemón? En su salvación. Si Onésimo no se va de ahí, Pablo no le habría predicado. Eso me hace entender a mí, hermanos, que las circunstancias que pasamos en esta tierra son gobernadas soberanamente por un Dios que está en lo alto. Así que las circunstancias de dificultad en esta tierra tienen un fin y un propósito para con sus hijos. Y podemos leer esto en Romanos 8:28 y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El hecho de que Onésimo fuera apartado de la vida de Filemón era para que este hombre llegara a la salvación por medio de la predicación del apóstol Pablo. Amén. Este Onésimo era un esclavo como tú y yo, Filemón, le dice Pablo. Pero igual que nosotros que estamos esclavizados en el pecado, este hombre ahora, por la soberanía de Dios, es libre en Cristo Jesús. Este Onésimo que huyó de ti e intentó ocultarse, ahora vuelve de regreso. E igual que nosotros que huimos de la voluntad de Dios, hemos sido reconciliados por Cristo Jesús a través de su salvación. La circunstancia que Él te hizo daño fue para un bien mayor. Hermano, las circunstancias que estemos pasando pueden ser para un bien mayor. Puede ser para un bien mayor. Así que transportemos nuestros ojos de lo terrenal a lo celestial. Y quizás no lo veamos, pero Dios tiene todo bajo sus santos propósitos. Amén. Así como la vida de este hermano. Así como la vida de este hermano. Y Pablo desea que le reciba. ¿Cómo quiere que le reciba el apóstol Pablo? Versículo 16. No ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no está necesariamente ordenándole que le libere de su esclavitud. No lo dice aquí, al menos por lo que leo yo. El punto es que Filemón debería recibir a este esclavo como algo más allá que un esclavo, o sea, como un creyente en Cristo y un amado hermano en la fe. El punto es que Onésimo será para Filemón no solo un esclavo, sino en la carne, aquí en la tierra, sino también un hombre, un hermano en Cristo, porque ambos comparten la coinonía espiritual que tienen en el Señor. Ser un hermano en Cristo Jesús es mucho más allá, es un estatus mucho mayor que ser un esclavo aquí en la tierra. Recíbele, porque este hombre es tu hermano, le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón. Recíbelo como si fuese tu hermano, como si fuese yo mismo. Él es mi corazón, Él es mi corazón. Y dice, versículo 17, si me tienes pues por compañero, o sea, por koinonos, por participante de la gracia y el amor de Dios, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Acéptalo como me aceptarías a mí. Si crees que tú y yo tenemos comunión espiritual y participamos del mismo regalo de la gracia y el favor de Dios, acéptalo como si me aceptases a mí, Filemón, porque ahora él también es parte de nuestra comunión. Él también está sentado en la mesa junto a Cristo Jesús, tal y como tú y yo estamos sentados bajo la misma mesa, amado hermano Filemón. Él pertenece ahora a la multitudinaria familia de Cristo Jesús, a la multitudinaria familia de Dios. No lo recibas con una palmadita en la espalda, Filemón. Recíbelo como algo más que eso. Este Onésimo vuelve hacia ti, que a él le sean dados todos los privilegios y derechos que gobiernan y gozan los cristianos como tú y como yo, porque todos nosotros compartimos la misma comunión en nuestro Dios Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo, tú y yo y todos los creyentes tenemos igualdad espiritual en Cristo Jesús, porque todos somos iguales, no igual la raza, de igual el género, de igual la clase social o la económica. Todos nosotros somos iguales delante de Cristo Jesús. Y aquí hay una frase que me gustó recolectar porque la encontré en internet. Esto significa que la tierra es plana delante de la cruz. La tierra que es redonda es plana delante de la cruz, por cuanto todos necesitamos del mismo perdón de Dios. La tierra es plana delante de la cruz de Cristo Jesús, pues todos necesitan
del mismo perdón de Dios. Y no hay barreras para que la salvación de Cristo Jesús llegue a cualquier persona. Colosenses 3:11. No hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos, hermanos. El que está a tu lado comparte la misma gracia de Cristo Jesús que tú compartes. Ni se te ocurra, hermano, mirar por encima del hombro al que tienes a tu lado. Ni se te ocurra, porque la sangre del Cordero ha sido pagada por él, la misma que fue pagada por ti. Ni se te ocurra mirar por encima del hombro a tu hermano amado en Cristo Jesús. Amén. Ni se nos ocurra, ni se nos pase por la cabeza. Versículos 18 y 19, para casi ya finalizar. Si te ha perjudicado en alguna forma o debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, dice el apóstol. Pablo se autoproclama como el avalador de las deudas de Onésimo. Es obvio que Onésimo no robó algo espiritual a Filemón, porque el término aquí, el lenguaje, es un lenguaje económico. Cárgalo a mi cuenta, hermano, soy banquero, sé de qué está hablando. Cárgalo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo, pero se pone en medio de la situación el apóstol. Él hace de reconciliador, avalador de deudas de Onésimo para con Filemón. Se pone en medio y Pablo está dispuesto a recibir y a pagar las deudas que Onésimo le hizo a Filemón, tal y como Jesucristo lo hizo con nosotros. Amén. Pablo está representando a Cristo Jesús. Eso es evangelio puro. Segunda de Corintios 5:19 dice así: a saber que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo está dispuesto a recibir las pagas, el daño que Onésimo le hizo a Filemón, tal como Cristo lo hizo con cada uno de nosotros. Nuestras deudas han sido pagadas por él. Y es lo que Pablo le está diciendo. Recuerda esto, hermanos. La deuda de Cristo ha sido pagada por su sangre. Amén. Ha sido pagada por su sangre. Y en el versículo 19 le dice: aún así, yo lo pagaré. Estoy dispuesto a pagarlo. Por no decirte, hermano Filemón, que aún tú mismo te me debes a mí. A ver, ¿cómo es esto? Voy a pagar, pero tú me debes. ¿Qué quiere decir esto, amado apóstol Pablo? Pablo le hace resaltar algo muy importante aquí. Pablo está diciendo que está dispuesto a pagar la deuda de Onésimo, pero es realmente Filemón quien le debe a Pablo. Y tú dirás, ¿cómo es que le debe Filemón a Pablo? Está bien. ¿En qué condición se encontraba Filemón antes que Pablo le predicara? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí? Filemón, voy a pagarte lo que este hermano te ha robado, pero recuerda que te estabas yendo directo al infierno si no llega a ser por mi predicación. ¿Acaso no eras un hijo de ira, Filemón? ¿Acaso lo que este hermano te robó no es más grande de lo que las obras de transgresión habías hecho hacia Dios? La deuda que tenías delante de Dios es mucho más grande de la que este hombre te ha robado, Filemón. Recuérdalo, te me debes a mí. Te has convertido a través de mi predicación, hermano. Lo has hecho y Dios ha tenido misericordia de ti. Lo que le debías a Dios es mucho mayor que lo que este hombre te debía a ti. ¿Lo recuerdas, Filemón? Te me debes a mí. Pero aún así, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Recuerda el evangelio. Debías una deuda impagable, pero fue pagada por Cristo Jesús. Hermano, te me debes a mí. Pero aún así, hermano, yo estoy dispuesto a pagar lo que Onésimo te robó. Imagínate el corazón de Filemón cuando leyó eso. Tenía una deuda mayor delante de Dios y este hombre me ha robado y yo le voy a cobrar lo que me ha robado. ¿Qué crees que habrá elegido Filemón al finalizar la carta? O sea, las palabras de Pablo son muy persuasivas y muy directas si lees entre líneas, hermanos. Gloria a Dios por esto. Amén. Si lo perdonas,
a Onésimo, Filemón, esto va a contribuir a la unidad de la iglesia. Y me gozaré en esto. Podemos ver un caso similar en esto, cuando Jesús en un evangelio dice que cualquier cosa que le hagamos a nuestros hermanos es como si lo hubiésemos hecho a Él mismo. ¿Veis cómo el evangelio está plasmado aquí? Mateo 25:38 dice así: y cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, no del mundo, hermanos míos, aún a los más pequeñitos, a mí me lo habéis hecho. Amén. A mí me lo habéis hecho. Hermano, si lo vas a hacer para con Él, se lo has hecho casi igualmente, porque es tu hermano, como si fuese a Cristo Jesús. La está diciendo el apóstol Pablo. Y una palabra importante aquí, en este versículo, dice: recrea mi corazón. Recrea mi corazón. Versículo 20. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón. Y hagamos una recapitulación. En el versículo 7, Pablo reconoce que Filemón es un confortador de corazones. Ahora en el 12 dice que le envía a Onésimo porque él es su corazón. Y ahora le pide a Filemón que recree su corazón. ¿A qué se está refiriendo el apóstol aquí? Pablo no se está refiriendo a él mismo, obviamente. Él está diciendo: ama a Onésimo, Filemón, como si fuese yo mismo. Reconforta a Onésimo, Filemón. Anima a Onésimo, Filemón. Abraza a Onésimo, Filemón. Haz que todos sepan cómo luce un perdón bíblico aquí en la tierra, un perdón divino, porque este corazón mío es este hermano. Recrea y conforta mi corazón. La petición de Pablo es radical, hermano, y rompe los paradigmas sociales de aquella época. Un amo que perdona al esclavo que le ha hecho daño y le recibe como si fuese su hermano. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo? El evangelio puede cambiar el corazón de las personas, el trato entre ellas y sus relaciones mutuas, y elevarlas a un plano espiritual donde podemos ver que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Las relaciones entre jefe y subordinado pueden ser moldeadas de tal manera en el evangelio que la gente va a ver cómo luce un perdón bíblico aquí en la tierra. Y Pablo desea que Filemón así lo haga. Pablo desea que Filemón así lo haga. Pablo desea que la gente vea que hay Dios en esa iglesia y hay Dios en su vida. Amén. Versículos 21 y 22. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo confía en que Filemón, como hemos dicho antes, actuará de manera conveniente y aún hará más cosas de lo que el apóstol le pide. E incluso pide que se le prepare alojamiento, esperando que por las oraciones, soberanía de Dios, él sea liberado en un futuro. La vida de Pablo sigue en las manos de Dios, recordémoslo. Y él sabe que a través de las oraciones, él puede salir libre. Versículos 23 y 25, para finalizar, dice así: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo nombra entre sus colaboradores a compañeros de prisión y desea la presencia de Jesucristo en cada uno de ellos. Dato importante, ojo aquí, hermano, en estos dos versículos. Entre todos estos nombres está el nombre de Juan Marcos. Pablo nombra a Juan Marcos, aquel hermano que en otro tiempo no le fue útil en el evangelismo. ¿Recuerdan el primer viaje misionero de Pablo en el cual tuvo trifulca con un hermano y se separó? Pues este hermano era Juan Marcos. Y aquí Pablo le está pidiendo algo a Filemón. Le está pidiendo algo que él ya había hecho. Punto número 1. Pablo, al nombrar a Juan Marcos aquí, le está diciendo a Filemón que él mismo, Pablo, había pasado por una experiencia de perdón. Él había perdonado a Juan Marcos y le incluye aquí en la carta. Y también desea
desea que Filemón vea que esa situación que había entre Juan Marcos y él, que era de rencillas, porque obviamente tuvieron que separarse, ahora, por medio de Cristo Jesús, había sido resuelta. Y Juan Marcos ahora era realmente un colaborador de la obra de su Señor Jesucristo. Le está diciendo: Filemón, lo que te he pedido en esta carta no es nada de lo que yo no haya hecho antes. Juan Marcos conmigo tenía trifulca, pero a través del perdón de Cristo Jesús, ahora hay una relación buena entre él y yo. Y es tan buena que le incluyo como un colaborador más de la obra de Cristo aquí en la tierra. Filemón, haz tal cual como yo también he hecho. No te pido nada de lo que yo no haya hecho antes. Amén. Y además, en toda la carta hemos leído a gente de diferentes condiciones. Hemos leído que hay un prisionero, que es Pablo, que hay un médico, que es Lucas, versículos 25 y 24. Hay un hombre con muchos bienes, que es Filemón. Y hay también un esclavo, que ahora es libre, que es Onésimo. Hay gente de diferentes condiciones y eso me hace entender a mí, hermanos, que todos ellos, da igual la condición que estén, siguen siendo hermanos en Cristo Jesús. Hay igualdad espiritual en cada uno de nosotros, hermanos. Hay igualdad espiritual en cada uno de nosotros. No tenemos ninguna información de lo que realmente hizo Filemón para con este hermano, pero todo aboga a que seguramente actuó tal y como Pablo se lo pedía. Y es aquí donde vemos el evangelio, el cristianismo en acción. Aquí tenemos una verdadera demostración e ilustración de lo que la fe y el amor en Cristo Jesús pueden hacer. Cambiar las relaciones de un amo y de un esclavo en aquella época y transportarla al perdón y amor que hay entre los hermanos de una iglesia. ¿Cómo perdonas tú a tu hermano? Te voy a dar seis implicaciones en base a todo lo que hemos hablado hoy. Punto número 1, implicación número 1. Todo eso lo hemos dicho antes, pero quiero hacer un resumen. Toda decisión que tomemos aquí en la tierra tiene un impacto no solo terrenal, sino también espiritual. Y esta será reproducida por todos aquellos que nos rodean. Recordad, hombres y mujeres en vuestro matrimonio, cualquier decisión que toméis será plasmada tanto en vuestras familias y si sois miembros de la iglesia, también en vuestras iglesias. Punto número 2. Las virtudes que recibimos en Cristo Jesús, como el amor y la fe, no son de carácter individualista, sino congregacional. Somos llamados a compartir de lo que se nos ha dado en el Señor Jesús. No hay individualismo en la iglesia, hay compañerismo y hay coinonía. Amén. Punto número 3, soportaremos, pondremos la otra mejilla, nos sacrificaremos, daremos nuestra vida por los demás, por el poder motivador que hizo bajar a la segunda Trinidad aquí en la tierra, por amor, a la segunda persona, por amor. Punto número 4, todos los creyentes comparten la misma igualdad espiritual sin importar su condición social, económica, raza, nivel académico o género. Punto número 5. El cristiano, esa es buena, el cristiano intencionalmente debe procurar restablecer las relaciones aunque haya sido el ofendido. Y aquí hay trabajo. Aquí sí que hay trabajo. Aquí hay trabajo. Si él ofende, él va a pedir perdón. Y si a él lo ofende, aunque sea el ofendido, él va a intentar por las fuerzas de Dios en su corazón restablecer esa relación con el hermano. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes poner delante de Dios esta petición? Ser el restablecedor de los conflictos, aunque seas tú el perjudicado. ¿Estás dispuesto a pagar y recibir la deuda y el daño que te puedan hacer por el amor de Cristo Jesús en tu iglesia hacia tu hermano? Eso es difícil, ¿eh? Pero esto, hermano, es posible celestialmente hablando, porque este hermano lo hizo. Este hermano lo hizo. Y punto número 6, perdona como Cristo, voluntariamente, continuamente, de todo corazón, sin reservas, sin barreras, sin remordimientos y sin esperar nada a cambio, tal y como Jesús nos perdonó a nosotros. Hermanos, en esta historia, tú y yo no somos Filemón con grandes recursos. Tú y yo no somos el apóstol Pablo, hermanos. Tú y yo somos Onésimo, esclavos a nuestra hasta vana manera de vivir, embriagados en nuestro pecado. Intentamos ocultarnos
en la multitud de este mundo, transgrediendo continuamente la ley de Dios. Pero gracias al Evangelio de Cristo Jesús, nuestras cadenas han sido rotas y Dios, que gobierna en nosotros, puede hacernos vivir las mismas palabras del Padre nuestro, diciendo: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gloria a Dios y aleluya, que manifiesta su perdón en cada uno de sus hijos para que ese perdón se manifieste en su iglesia. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu mensaje, en el cual nos has hablado de perdón bíblico, de perdón celestial, de cómo nosotros, Señor, manifestamos el perdón aquí en la tierra, el perdón horizontal, aquel que recibimos de ti de manera directa. Oh Padre, ayúdanos a ser confortadores de corazones, a buscar el bienestar y la unión aquí en la iglesia junto a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo, las relaciones entre hermanos sea de manera bíblica, de manera amorosa, que el amor nos impulse a mirar más por el otro, más que por nosotros. Que Cristo Jesús quite nuestro ego, quite nuestro individualismo y que la gente vea a través de nuestra vida que hay Dios en esta tierra. Señor, si alguien ha sido herido en esta tarde o en este momento en la iglesia, por favor, sana su corazón. Sana nuestros corazones si hemos sido perjudicados, Señor. Te lo ruego, por favor, que no haya mancha de amargura en nosotros, sino que seamos sanados por el poder de tu evangelio, Dios. Hemos visto cómo eres capaz de transformar las relaciones aún entre amos y siervos. No cuánto más, Señor, lo vas a hacer entre los hermanos de la iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir esta realidad y que cada vez crezcamos más y más en la gracia y el amor de Cristo Jesús. Te lo pedimos bajo su nombre, Señor. En Él oramos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.